Para esta parte vamos a definir inicialmente el concepto llamado ley de acción de masas y con base a la ley de acción de masas vamos a plantear la ecuación general de la constante de equilibrio químico. Ya hemos analizado previamente que para una reacción reversible, aquí está generalizada de modo que A más B, con coeficientes estequiométricos A y B minúscula, producen por medio de una reacción directa productos C y D con una constante de velocidad K1. Esta sería la velocidad directa. De modo opuesto, es posible que en una reacción reversible los productos se descompongan de nuevo en los reactivos, que reaccione C más D para producir A más B. Esta ecuación tiene también una velocidad para la cual se lleva a cabo, que vamos a llamar K subíndice menos 1. Esta sería la reacción inversa con una velocidad de reacción K menos 1. De manera general ya hemos planteado que una reacción reversible se plantea con doble flecha, una en el sentido directo, otra en el sentido inverso. Además de que esa velocidad, la velocidad de reacción es proporcional a las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Esa relación de rojo representa la constante directa, la relación de azul representa la constante inversa. Entonces, la ley de acción de masas generaliza estos conceptos por medio del planteamiento de lo que se llama la constante de equilibrio químico. Inicialmente vamos a plantear a qué se refiere la ley de acción de masas. La ley de acción de masas fue planteada por primera vez en 1864 por los químicos Goldberg y White. Ellos determinaron experimentalmente que existe una relación entre las concentraciones de reactivos y productos de una reacción química cuando ha llegado al equilibrio. Esa relación permanecía constante. Le llamaron constante de equilibrio. Se simboliza simplemente con el valor K. Algunos libros lo llaman Kc o K de equilibrio. Kc o K de equilibrio simplemente es constante de equilibrio. Kc, el subíndice C denota concentración. Existe otra constante de equilibrio que se puede plantear en términos de presión, que vamos a ver más adelante para un gas ideal, que se llama Kp. La ley de acción de masas básicamente menciona que para una reacción química reversible, que se encuentra en equilibrio a temperatura constante y presión constante, debe existir una relación constante entre concentraciones de reactivos y productos. Esa concentración constante se definió precisamente como constante de equilibrio y tiene de manera generalizada esta ecuación como planteamiento. La referencia a esta ley se puede encontrar en esta referencia. Por lo tanto, a partir de esta definición, la definición matemática de la constante de equilibrio se define de la siguiente manera. Es el producto. Esta pi mayúscula es un operador matemático que significa producto, así como sigma significa sumatoria. Esta pi mayúscula es un operador. Pi mayúscula se denomina operador producto o productorio, así como sigma es un operador suma o sumatoria. Pi es un producto. Entonces, en este caso, por definición, la constante de equilibrio químico, Kc, se define como el producto desde el componente I hasta el componente N de cada una de las fórmulas químicas
elevados a su coeficiente estequiométrico. Aquí cada una de las fórmulas químicas va a representar la concentración de ese componente. Si recordamos nuestra notación, AI va a ser cada uno de los componentes que participan en la reacción química. NUI va a ser su coeficiente estequiométrico, que como vimos es positivo para productos, negativo para reactivos. Por lo tanto, la constante de equilibrio es ese producto. Por ejemplo, para esta reacción, esa constante de equilibrio se definirá como el producto desde el componente 1 hasta el componente n de cada uno de los componentes que participan en la reacción elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí sería, por ejemplo, AI. Como es reactivo su coeficiente estequiométrico, supongamos que tenga un valor, suponiendo que la reacción fuera 1:1. Aquí sería NUI. Pensemos que fuera 1 por la concentración, esto es 1, del segundo componente elevado también a la -1, eso porque son reactivos, por el coeficiente, la concentración del tercer componente elevado a al coeficiente estequiométrico, suponiendo que fuera 1:1, aquí sería +1. Entonces, debido a este comportamiento matemático, finalmente los productos se organizan en el numerador, A3, por ejemplo, A4, esto elevado a sus coeficientes estequiométricos, suponiendo que fueran 1. Como los reactivos se encuentran elevados a un coeficiente negativo, por eso es común que se escriban dividiendo. Entonces, por eso la ley de acción de masas nos queda el producto de las concentraciones de cada producto elevados a su coeficiente estequiométrico entre los productos de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Los reactivos dividiendo y los productos de la reacción en el numerador. Por ejemplo, para esta reacción, si queremos establecer la constante de equilibrio en términos de concentración, es el producto, como ya vimos, de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto desde el primer componente hasta el último componente. Entonces aquí de manera muy sencilla sería, por ejemplo, primero los reactivos, C6H6 elevado a la 2, negativo porque es un reactivo, por oxígeno, esto sería la concentración de oxígeno en determinado momento, elevado a la -15, por la concentración de dióxido de carbono elevado a la 12, positivo, por la concentración de agua elevado a la 6, positivo. Estos son los coeficientes estequiométricos, negativos para reactivos, positivos para productos. Entonces, si hacemos un reordenamiento algebraico, vamos a obtener lo siguiente. Básicamente sería el producto de las concentraciones de productos a la 12 por el producto de las concentraciones del otro producto entre los reactivos. Los reactivos es benceno, C6H6. Aquí al cuadrado ya lo voy a colocar positivo por el oxígeno elevado a la 15. Esto, cuando esta reacción llega al equilibrio, es un valor constante.
Y esto pasa para todas las reacciones que alcanzan el equilibrio. Obviamente, para estar en equilibrio debe haber una reacción inversa y una reacción directa. Las concentraciones se pueden expresar químicamente como número de moles por unidad de volumen. En ese mismo ejercicio, por ejemplo, cada una de las concentraciones por unidad de volumen se va a poder calcular en determinado instante. Para este mismo ejercicio, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en realidad es el número de moles que hay en un instante de dióxido de carbono, particularmente si estamos aplicando concentraciones en el equilibrio. Este número de moles es el número de moles del equilibrio. Es el número de moles de dióxido de carbono entre el volumen total del contenedor o del sistema que está albergando estas sustancias. Lo mismo pasa para cualquier componente. La concentración de agua es el número de moles de agua por unidad de volumen. Igual la concentración de benceno es el número de moles de benceno por unidad de volumen. Y de manera similar, la concentración de oxígeno es el número de moles de oxígeno por unidad de volumen. Esto entre el volumen total, que es el volumen de la solución. Entonces noten que ese volumen también se puede incluir aquí en esta relación y podríamos calcular, por ejemplo, el número de moles de algún componente en el equilibrio si conocemos el valor de la constante Kc. Además, esto aplica solo en un gas ideal. Recuerden que la ecuación general de gas ideal nos dice que presión por volumen, la ecuación de estado, es igual a número de moles por la constante universal de los gases por temperatura. ¿Qué pasa si de esa ecuación despejamos, por ejemplo, el número de moles de un componente? El número de moles de un componente entre el volumen va a ser presión de ese componente entre el producto de R por la temperatura T. Entonces podríamos sustituir ese número de moles del componente por presión entre RT. Noten que si es temperatura constante, como es una restricción del equilibrio, si sustituyéramos en esta ecuación, RT usualmente se elimina. Entonces nos quedaría una constante en términos de presión. Eso es lo que se llama constante Kp, que sería la presión de CO2 por la presión de de agua, entre la presión de benceno por la presión de oxígeno. Eso solamente si los gases del sistema se comportan como gas ideal. Eso lo vamos a discutir más adelante. Este planteamiento nos sirve entonces para determinar la constante de equilibrio de un sistema que se encuentra a temperatura y presión constante. Esa constante de equilibrio, que para esa reacción en particular venía dado por esta ecuación, es siempre constante para una reacción en específico que llega al equilibrio. Generalizando, por ejemplo, si tuviéramos una reacción de A, B y C reactivos para producir X y Y, Z productos, sus coeficientes estequiométricos son la respectiva letra minúscula. Generalizando, entonces, para esta reacción en específico, tenemos que Kc es el productorio o el producto desde I hasta N de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico.
Entonces, para esa reacción, simplemente vimos que es el producto de todos los productos entre todos los reactivos. Ya vimos que todos los reactivos quedan dividiendo con sus coeficientes positivos porque cada coeficiente en el producto es negativo. Entonces, para sistemas homogéneos, esto es importante, la constante de equilibrio tiene como restricción que cada una de las especies químicas que participan en la reacción se encuentren en la misma fase. Por fase me refiero a estado de agregación, que todos sean gases, que todos sean líquidos, por ejemplo. Si tuviéramos uno de los componentes en estado sólido, por ejemplo, no se incluye en la constante de equilibrio porque no está participando en una reacción reversible. Esta es la generalización entonces de la ley de acción de masas para sistemas que se encuentran en equilibrio. Con base al planteamiento de la ley de acción de masas, nosotros podríamos relacionarlo con el grado de avance de la reacción. Como vimos anteriormente, por ejemplo, el grado de avance depende del número de moles iniciales y finales al momento del equilibrio. Esta cantidad de moles representa el número de moles de esos componentes que hay en el equilibrio. Recordemos que en el equilibrio químico, las concentraciones de todos los componentes deben de permanecer constantes. Entonces, por medio de la constante de equilibrio, nosotros podríamos plantear, con base a un sistema de ecuaciones, por ejemplo, el grado de avance de la reacción, que sería el grado máximo que puede alcanzar la reacción, el alcance máximo que se tiene.